Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos en este nuevo espacio, en esta nueva sesión, donde estamos inaugurando una nueva modalidad que es la de simulación de trading en tiempo real, en este caso con figuras de continuación aplicada al Forex, más particularmente al euro dólar. Y para hablar un poquitito de los movimientos tendenciales y también, lógicamente, de los movimientos del mercado, me gusta introducir a partir de una frase de Charles Dow que habla de que dos índices deben confirmar un cambio de tendencia, tanto al alza como a la baja. Un movimiento en solo una de las medias no confirma por sí mismo un cambio de tendencia. Este principio que ya tiene más de 100 años y que se lo considera una de las bases del análisis técnico de mercados, del análisis gráfico, en este caso, lo que hace mención es que la psicología de masas que está detrás del movimiento de los mercados requiere al menos un segundo intento para cambiar de dirección, por lo tanto, todo movimiento de tensión y lateralización suele ser una zona de consolidación antes de continuar con el movimiento direccional. Claramente alguno de ustedes ha leído seguramente un poco de introducción al análisis de mercados, análisis técnico y también de movimiento de precios. Charles Dow hablaba de la existencia de tendencias y lo que vamos a detenernos en el día de hoy es qué sucede con esos movimientos de ida y vuelta dentro de una tendencia. Entonces, se considera una tendencia vigente hasta que no haya confirmación de cambio. Todo movimiento lateral, un pequeño movimiento de corrección, no adelanta en absoluto un cambio de tendencia. Bien, vamos bien hasta acá. Perfecto, muchísimas gracias. Están todos más que atentos, se han sumado unas 30 personas en los últimos minutos. A todos estos les pido, por favor, me confirmen si el audio es correcto, también si pueden ver la pantalla. Entonces, bien, si vamos a hablar de movimientos de mercado y estamos hablando de movimientos direccionales, hay dos tipos de movimientos en los mercados financieros. Uno es el movimiento direccional, puede ser alcista o bajista, y el otro es el movimiento lateral, donde no se reconoce una tendencia clara, y en esos movimientos generalmente se producen dentro de las tendencias o en los finales de la tendencia. Vamos entonces a repasar un poco los patrones de continuación, esas figuras chartistas que se producen dentro de las tendencias. Una de ellas, quizás la más vista dentro de los movimientos tendenciales, es dentro de los triángulos, el triángulo simétrico. Este patrón de ida y vuelta se produce en movimiento previo alcista o bajista y a partir de mínimos ascendentes y máximos descendentes suele quebrar a favor de la tendencia previa entre el 50 y el 75% del movimiento. Si tuviésemos que ver la figura en desarrollo, en este caso vendríamos una tendencia alcista, tenemos dos toques máximos descendentes, dos toques de mínimos ascendentes y entre el 50 y el 75% de la figura proyectada hacia su vértice deberíamos ver un movimiento de quiebre con un objetivo similar y cercano a la altura del triángulo. Este es un ejemplo en el dólar franco suizo donde estamos observando el desarrollo de un posible triángulo simétrico o triángulo ascendente que ante su quiebre se desarrolla el objetivo similar a la altura de ese triángulo. Hablamos recién del triángulo ascendente y cuál es la diferencia entre el triángulo simétrico y ascendente, que el ascendente se produce dentro de una tendencia alcista y choca, respeta una zona de resistencia en sentido horizontal. Entonces, mientras los mínimos son ascendentes, choca con una zona de resistencia horizontal. Tenemos por lo menos dos mínimos ascendentes y dos intentos en una zona horizontal. También se produce un movimiento a favor de la tendencia previa y el objetivo es similar a la altura del triángulo. Aquí lo vemos en forma completa, dos mínimos ascendentes, tiene más toques el patrón. Tenemos una zona donde rebota y tiene intentos fallidos de continuación. Lógicamente, una vez que quiebra, el movimiento acelera con un objetivo mínimo de la altura del triángulo. Algo así lo podemos observar. Acá tenemos el oro hace unos cuantos años, ciertamente, estamos tomándolo en gráficos reales. Fíjense que cuando cotizaba cerca de los $1000,
nos formó una suerte de triángulo simétrico y prolongó el movimiento en sentido alcista mayor. Hablamos de triángulos simétricos, triángulos ascendentes, lógicamente también hay triángulos descendentes en movimientos tendenciales bajistas. Y ahora vamos a otra nueva figura que es la bandera, una suerte de canal en sentido inverso al movimiento. ¿Qué significa? Si AB es el movimiento bajista, un movimiento de ida y vuelta en una zona de equilibrio, en este caso una zona de soporte, con una inclinación inversa al movimiento previo, debería tener un quiebre y una continuación del movimiento. Las banderas son movimientos de velocidad de ida y vuelta y lógicamente el recorrido, en este caso ante un quiebre, es similar al mástil. En este caso tendríamos una bandera invertida entre A y B sería el mástil, un movimiento de ida y vuelta entre la zona CD y BE y el quiebre del margen B nos indicaría un movimiento en sentido bajista mayor. Seguimos atentos, voy muy rápido, les pido por favor me detengan, como también me acerquen cualquier comentario, cualquier duda. Lo que estoy haciendo en estos momentos es introducirlos en algunos de los patrones de continuación de tendencia más utilizados con mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque hablamos de un taller de simulación, entonces entraremos en gráficos y trataremos de ver en tiempo real con un simulador, descubrir estas figuras y lógicamente ir trazando posibles escenarios. Fíjense en este caso una bandera invertida en el libra dólar en gráficos horarios, un movimiento bajista, un canal en sentido contrario, quiebra, hace el pullback y nos regala el movimiento en sentido bajista de continuación frente a la tendencia bajista previa. Bien, muchas gracias Mario, José y Yeris también, Jessica que me saludan, me van dando el ok para avanzar y continuar. También vamos a hablar de la cuña. La cuña es un movimiento similar al de la bandera, pero la diferencia es que no son paralelas sus dos líneas, sino que tienden a achicarse. Veníamos hablando de una suerte de cuña o pennant, como se le dice, y también es un movimiento de alta velocidad dentro de una tendencia previa. Si la tendencia previa es alcista, la cuña va a tener una inclinación inversa a la tendencia previa y ese movimiento ida y vuelta tiende a ser quebrado, vulnerado y regalarme un movimiento en sentido alcista, en este caso porque es el movimiento en sentido previo. Una cosa similar podríamos ver aquí, una cuña, estaríamos en el dólar yen en 15 minutos, claramente movimiento alcista, una suerte de mástil, un ida y vuelta dentro de esta cuña o pennant y me debería dar un quiebre, formación de pullback y una continuación en el sentido a favor de la tendencia mayor. Hablamos de las cuñas, ahora introducimos los pennants. Los pennants sería una especie también de triángulo simétrico mucho más cortito, es el pennant o banderín, y recuerden que la velocidad, tanto en la cuña como en la bandera o en el banderín del movimiento, es bastante mayor y aquí sí el recorrido es similar a la altura previa, lo que se denomina mástil. Entre B y A tenemos el mástil, un movimiento de ida y vuelta en una zona de congestión y el quiebre nos indicaría un movimiento en sentido alcista mayor. Aparecen algunas dudas, aparecen algunas preguntas, me pongo atento para verlas. Aquí me dice Diego, ¿cómo estás Diego? Bien por el oro, me dice, ¿estará haciendo una bandera descendiente en este momento? Bueno, la realidad es que puede ser, lo que tendríamos que estar visualizando, pero bueno, tengo los simuladores prendidos en este momento, cualquier cosa, después te pido por favor me escribas un correo y te brindo mis comentarios. Entonces, entendimos, nos quedaron dudas respecto a las diferentes figuras que estoy presentando en este momento. ¿Hay alguna inquietud? ¿Las tienen claras? ¿Las conocían? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahora en tiempo real y vamos a tratar de ir detectando estas figuras en gráficos. En este caso vamos a hacerlo en Forex, en el euro dólar. Bien. Quedo atento a los comentarios y dudas. Muchas gracias, perfecto. Bueno, aparecen algunos comentarios. Vamos a ver si hay gráficos reales. Bueno, a eso estamos. Para eso la pregunta previa, Nelly, era si conocías estos patrones, si tenías alguna duda, porque ahora
Me van a decir ustedes si los reconocen en tiempo real y vamos a ver qué sucede cuando estamos reconociendo. Jessica me pregunta si estas figuras se identifican también en 5, en 10, en 15 minutos y también en 1 minuto. Lógicamente que los activos donde vamos a reconocerlas deberían tender a ese mercado eficiente, tener importante volumen, posibilidad de amplitud horaria en su operatoria, movimientos alcistas como bajistas. Lo que hablamos siempre es que sean mercados que tiendan a evitar la manipulación. ¿Qué señal nos puede dar la formación para saber qué son ascendentes? Bueno, acá me pierdo un poco tu pregunta, Diego, pero bueno, me voy a quedar atento a ver si me la podés reformular y te puedo dar mis comentarios. Vamos a meternos entonces directamente, como decíamos recién, en esta simulación. En este caso, opté en la simulación para hablar del euro dólar. Estamos en una simulación a partir del 31 de agosto del 2020. Esto sí sucedió. Y la idea es ir viendo qué sucede en tiempo real con el euro dólar. Entonces vamos a comenzar con la simulación. Vemos que las velas, en este caso en gráficos de 4 horas, empiezan a moverse a la baja. Me está regalando un movimiento en sentido bajista. Varias velas bajistas que me están indicando, lógicamente, un movimiento mayor, un movimiento direccional. Entonces estamos empezando a apreciar que hay ciertos movimientos veloces que se empiezan a producir. Fíjense, me aceleré un poquitito, pero quería mostrarles algo que venía sucediendo en esto, ¿no? Entonces, acá lógicamente que le regalo la respuesta, pero me sirve para poder compartir este comentario. Fíjense en este momento. Tendencia previa del euro dólar, claramente a la baja. Fíjense que se empieza a mover en forma lateral. Podríamos empezar a construir una suerte de figura a partir, lógicamente, de máximos descendentes y mínimos ascendentes. ¿Podría tratarse de un triángulo esto? Por ejemplo, podría tratarse quizás de una suerte de bandera. ¿Me van siguiendo? Entonces, nos sirve poner bien, muchas gracias. Lógicamente, en esta me apuré un poquitito, pero vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver qué sucedió. Hay un quiebre, hay una vela que supera, se está produciendo un quiebre mayor y lógicamente se produce el pullback, ahí va el pullback, y luego estaríamos viendo un movimiento exacto de lateralización. Entonces, ¿se produjo o no se produjo? Estas son las dudas de mercado. Lo cierto es que volvió a meterse dentro de la figura, por lo cual sería fallida este triángulo. Vamos a seguir avanzando un poquito más, a ver qué nos va regalando el euro dólar en gráficos diarios y les voy a ir preguntando, lógicamente, que me acerquen sus comentarios al respecto. Si es una figura de continuación, si es una figura de cambio de tendencia, si lo que estamos observando en este momento es un patrón de lateral. Para esto, y si estamos hablando de patrones de continuación, entonces deberíamos hablar claramente de qué, de que debe haber una tendencia previa. Fíjense aquí, el mercado empieza a caer, tenemos una tendencia lateral mayor, empieza a caer. ¿Qué sucede? Cae nuevamente y en este momento vuelve a caer. Entonces, lo que estamos viendo es pequeños movimientos laterales, ¿sí? Si alguno empieza a tomar decisiones en gráficos menores, estamos en 4 horas, podríamos haber visto lo que se llama, y lo que hablábamos recién, una suerte de pennants, podría haberse tratado, aquellos que me mostraban o me hablaban de una suerte de movimiento direccional cercano a un movimiento de ida y vuelta. Fíjense, en este momento se siguen formando velas, estamos dentro de una tendencia bajista, está quebrando la zona lateral y se empieza a formar un movimiento de ida y vuelta. Entonces, por un lado empezamos a detectar una zona de mínimos, por otro lado, sí, tenemos un ida y vuelta en zona de máximos, tenemos el soporte definido, claramente el máximo. ¿Qué opinan que puede suceder? Aquí José Antonio me dice que sigue lateral. ¿Qué opina Jessica, Nelly, que me consultaba respecto, lógicamente, de ir viendo estos patrones en gráficos reales, en movimientos de precio? Quebró, debería prolongar la continuación. ¿Cuál es la continuación? Estamos hablando de que
Si fuese un canal horizontal, deberíamos observar, lógicamente, un movimiento similar a este ida y vuelta. Vamos a ver qué nos va sucediendo. Todos me dicen que sería bajista. Claro que sí. Fíjense la vela cómo rechaza máximos, un patrón chartista que me indica claramente a la baja. Retroceso a modo de pullback y prolongación del movimiento. Perfecto, y continuación mayor. Y sigue el movimiento claramente a la baja y empieza a ceder posiciones. Por favor, Nelly, por nada, bienvenidas sean las consultas, las dudas y lógicamente las aplicaciones en tiempo real. Vamos a seguir viendo qué sucede con el eurodólar. Estamos viendo la cotización que nos regaló en el mes de septiembre del año pasado. Empieza con un movimiento lateral, hay zonas de consolidación en el medio y empieza a recuperar posiciones ante intentos fallidos. Observamos un nuevo movimiento de ida y vuelta, un segundo impulso y empieza a recuperar poco a poco posiciones. Y acercamos que del movimiento lateral nos empieza a regalar lo que nosotros llamamos son mínimos ascendentes para trazar el recorrido de un movimiento en dirección alcista. Vemos que está avanzando, ¿sí? Sigue avanzando. Y de a poco me empieza a mostrar un movimiento en zona lateral. Entonces fíjense que la dirección alcista todavía me sigue mostrando mínimos ascendentes, pero me está regalando un movimiento de ida y vuelta. Entonces en este momento uno ¿qué hace? Bueno, a ver, ¿de qué podría tratarse? Tenemos un margen superior, podríamos tener máximos descendentes, por un lado. Esto que trazamos como línea directriz podría tratarse quizás de una suerte de triángulo simétrico o podría trazarse de un intento fallido de continuación y cambio de tendencia. Nelly se encuentra activa. ¿Qué opinan los presentes? ¿Estamos ante un movimiento de triángulo? ¿Podría tratarse quizás de un movimiento lateral? ¿Deberíamos observar un movimiento de quiebre de los mínimos ascendentes, de los máximos descendentes o de los mínimos ascendentes? Lo cierto es que el mercado nos muestra claramente cuáles son las zonas de toma de decisiones. Aquí Mario ve que hay dos velas bajistas. ¿Venderías, Mario? José se la juega por un quiebre alcista. Vamos a ver qué empieza a suceder. Fíjense, un rechazo a la baja o una nueva vela a la baja. ¿Dónde tomaríamos decisiones? Dentro, apoyándonos en los mínimos ascendentes. Acá también me hablan de un quiebre alcista. Rechazo, sí, tenemos un engulfing. Nueva vela alcista y momento de toma de decisiones. Mario dice que vendería. Bueno, acá me dice Diego que hay un soporte que no rompió. Claramente está lateralizando, son toma de beneficios. El movimiento en dirección alcista claramente se halla a partir de una recuperación. Estamos en gráficos de 4 horas, mínimos ascendentes, y hay cierta lateralización, hay un rechazo de máximos, hay máximos descendentes, y lo que importa, que es lo que nosotros tomamos decisiones en el mundo del trading, es que empezamos a fijar las zonas para tomar decisiones. Mientras que se encuentre dentro de esta zona, no hay decisión clara más que un movimiento lateral. Si uno le toma el timing a la entrada, puede comprar cercano a la zona de mínimos ascendentes, puede vender contra tendencia. Lo cierto es que si sale el precio de estos márgenes, deberíamos tomar decisiones de salida. Acá esperaría, me dice Nelly, a ver si realmente se confirma ese triángulo. José ya hubiese comprado. Aunque va en un movimiento alcista, pensaría que es al alza. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ahí viene el primer quiebre y acá es donde uno toma decisiones. Digo, compro, espero el pullback. ¿Qué me está regalando? Son gráficos de 4 horas. Fíjense, vamos a quitar esta zona de precio que habíamos marcado acá. Hubo un movimiento alcista. Si hubiese comprado algunos pips en contra, se hubiese estado y cerró con movimiento alcista y abre en zona de apertura. Vamos a ver qué sucede. Se dispara. Está en zona de máximos. Entonces, ¿era un triángulo simétrico o se trataba de una suerte de triángulo ascendente? ¿No? Estas son las formas que tiene para tomar decisiones, lógicamente, el mercado. Podríamos estar viendo una suerte de triángulo ascendente, lo cual me estaría regalando en la altura, ¿sí?, de este triángulo el objetivo
lógicamente que nosotros deberíamos esperar en caso de su quiebre alcista. ¿Dónde abandonamos el movimiento alcista? Bueno, lógicamente lo abandonaríamos si en caso de que supere 17.95. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Y era un triángulo simétrico o era un triángulo ascendente? ¿Dónde tomo decisiones? ¿En el quiebre del triángulo simétrico, en la zona de 1.1770? ¿O espero que me quiebre la zona de 1.1795 o 1.18? Son todas dudas que les comparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente las decisiones las van tomando cada uno a medida que va tomándole timing al trading, porque lo cierto es que uno puede decir, yo soy un trader en posición, espero el quiebre y el pullback. Hay gente que podría decir, yo hubiese aprovechado el primer impulso, es probable que aquí me regale una vela vendedora, le tomo timing a la baja, tiene muchas velas alcistas, debería regalar una corrección antes de un segundo impulso. Entonces, todas estas posibilidades y escenarios a desarrollarse son los que ayudan a nosotros a tomarle el timing al mercado, en este caso al instrumento. Vamos a ver qué sucedió. Quebró. ¿Y ahora qué hago? ¿Compro? Es probable que me haga el pullback. Volvió a subir. Tenemos 2, 4, 6, 7 velas blancas. Fíjense en este momento, me regalo una corrección, una apertura de gap, seguramente fue un cierre semanal. Y aquí me estaría regalando quizás el movimiento de, como lo llamamos nosotros, de pullback. ¿Sí? Aquí teníamos el objetivo que habíamos fijado, que era similar a la altura. Bueno, lo hecho es que subió, estaría formando el pullback y algunos hablan de ese segundo impulso, es un poco más fiable. Bueno, vamos a ver si me regala el movimiento alcista para prolongar y continuar el movimiento que estamos esperando al alza. Fíjense que no, se volvió a meter, me quebró la línea de mínimos ascendentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que en caso de haber tomado alguna decisión y no supe colocar la zona de stop, en este caso debería ser debajo de este margen, entonces lógicamente la pérdida podría haber sido mayor. El triángulo al final y con el paso del tiempo detectamos que sí, se trató de un triángulo, pero un triángulo como un triángulo en este caso simétrico, pero hasta que no pase el tiempo nosotros no podemos detectar el final de la figura. Esta altura del triángulo simétrico debería haber sido el objetivo del triángulo. No lo terminó brindando, se quedó un poco por debajo, pasa, está dentro de las probabilidades. No fue un triángulo ascendente porque no terminó de confirmar, me quebró la línea de mínimos ascendentes, por lo cual, lógicamente, pierde velocidad, pierde eficiencia, o, dicho de otra manera, podríamos haber estado del lado de las probabilidades negativas. ¿Por qué? Porque obviamente estas figuras chartistas tienen probabilidades asociadas a favor, pero en caso de que se quiebre esa línea de mínimos ascendentes, no era un triángulo lo que estábamos viendo. Vamos a seguir el movimiento del mercado. Empieza a corregir, empieza a caer, empieza a lateralizar y vuelve a caer. Entonces, fíjense lo que estamos viendo en este momento. Movimientos de ida y de vuelta, retoma la tendencia mayor y vamos a achicar un poquito para tratar de ir avanzando en desarrollar algunos de los patrones. ¿Cómo sigue la tendencia? Sigue, como lo estamos marcando, sigue con mínimos ascendentes. Subas, correcciones, pero hay mínimos ascendentes, por lo cual la tendencia alcista es mayor. Y fíjense acá, tenemos 2 intentos y 2 intentos. Podríamos hablar de la formación de un posible triángulo ascendente, un posible movimiento de triángulo simétrico. La definición que compartíamos al inicio me decía 2 máximos descendentes, 2 mínimos ascendentes, entre el 50 y el 75% de la distancia a su vértice debería quebrar al alza, por lo cual tendríamos que estar viendo con las probabilidades un movimiento alcista porque la tendencia previa es alcista. Volvemos a lo mismo, estamos viendo un patrón en formación, entonces deberíamos considerar por encima de 18.50 la confirmación del triángulo y en caso de que me quiebre la zona de mínimos ascendentes deberíamos abandonar la figura. Y acá aparece obviamente esa debate de criterios. ¿Dónde ingreso? Ingreso cerca de este segundo punto, apuntando lógicamente a un recorrido menor hasta el margen superior.
espero que quiebre y me haga el pullback hacia el objetivo. Pero si yo entro en 18.20, lógicamente tengo el stop loss mucho más cerca, porque si me quiebra esta zona de mínimos ascendentes, debería tener menor exposición de riesgo. Sin embargo, la figura todavía no está completada, se completa una vez que me quiebra el margen superior. Estas son las preguntas que uno se hace como trader cuando empieza a analizar posibles escenarios. Les voy consultando, ¿qué creen que es mientras voy viendo las preguntas? Este movimiento lateral. ¿Es un movimiento de continuación? ¿Será un triángulo? ¿Qué será? Digo, suele esperar el pullback, quiebra cuando supera los máximos. Nelly también espera el pullback. Muchas veces aquellos que esperan les agarra un poco de desesperación, les da bronca perderse parte del movimiento y luego entran velozmente intentando recuperar esa cantidad de pips que ya inició el recorrido y no lo pudieron lograr. Acá José Antonio me dice que es algo de es una continuación, pero Mario se la juega y iría a la baja. ¿En qué precio irías a la baja, Mario? Acá Diego esperaría a ver qué pasa con la resistencia. Bueno, acá les hago preguntas, se van sumando. Me han sumado unas 39 personas, les doy la bienvenida. Aquellos que no fueron todavía participativos, bienvenidos también. ¿Qué esperan? ¿Qué imaginan? ¿Hay un quiebre? ¿Se forma un triángulo? ¿Me quiebra 18.20 y se va a la baja? ¿Qué podríamos estar observando? Acá Mario dice que esperaría velas, iría a la baja. Acá habla de un triple intento fallido, un triple techo, me dice Javier, vamos a ver. Bueno, vamos a desvelar mientras se suma IR y se dice vendería, iría a la baja. Bueno, vamos a ver. Vemos que, fíjense, nueva vela bajista, rechaza ese mínimo ascendente y empieza a recuperar posiciones. Nuevo intento de mínimos ascendentes. Fíjense lo que pasa acá, ¿no? Si uno hubiese tomado decisiones de compra, obviamente con poca probabilidad porque la figura está en formación, pero supone que es un triángulo y pone el stop por debajo. Esa vela con el movimiento volátil la hubiese quizás tocado el límite de pérdida. Vamos a ver qué avanza, porque esta vela empieza a fortalecer el movimiento alcista. Vamos a ver qué nos regala. Nueva suba, nueva caída. Y sí, fue un movimiento bajista. Nos falla la figura. Algunos hablaban quizás de un triple intento. Bueno, lo cierto es que triángulo no es. Triángulo no es. Podría haberse tratado de una suerte de quizás movimiento de... Acá veo... Ay, Dios mío, que no lo veo. Vamos a... Acá estamos. Triángulo no lo es. Me acaba de fallar. Habrá sido, entonces, si no es triángulo, una suerte de bandera. Vamos a quitar esto, ¿no? Porque lógicamente que el triángulo simétrico falló, pero podría tratarse de una suerte de bandera. Fíjense que tenemos 3 intentos de máximos descendentes y mínimos. Acá tenemos una suerte de canal bajista. Vamos a ver qué sucede con los movimientos. Nuevo intento, quiebre a la baja. Finalmente, lo que hablábamos, un movimiento de primer intento, segundo intento, nos cambia. Alguno de ustedes se animó de hablar de los movimientos de cambio de tendencia. Bueno, un primer intento, un segundo intento, quebró la zona y me regaló finalmente un doble techo, como alguno de ustedes había proyectado o quizás se había animado a estipular. Lo cierto es que el paso del tiempo es el que termina de confirmar si es un patrón de continuación o por defecto es un patrón de cambio direccional. Arranca un movimiento bajista y vemos que se empieza a formar una detención. Una detención, fíjense nuevamente, ¿de qué se trataría? Podemos hablar de una suerte de canal horizontal o rectángulo, podemos hablar de un doble suelo y aparecen nuevos escenarios, nuevas hipótesis y en eso estamos día a día intentando de ver qué nos regala el mercado, hacia dónde va. Acá va a ir más preguntas, muy participativa la gente del día de hoy. En estos casos se visualizan las figuras en temporalidades mayores, pero operaría en temporalidades más bajas. Excelente argumento. Lo que estamos haciendo las simulaciones en 4 horas, pero uno puede ir a gráficos menores para ver cómo se va desarrollando la figura. Y como bien tú dices, Nelly, ciertamente la tendencia mayor es más fuerte que la menor, por lo cual es importante estar teniendo en cuenta lo que sucede en sesiones temporales mayores. ¿Cómo sacás
el canal de distribución. Me mataste aquí. Isaac, ¿a qué te referís? Si me puedes ayudar un poquito más en tu pregunta. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos adelante, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos un ida y vuelta con nuevo movimiento bajista. ¿Será un rectángulo? Sí, lo fue. Canal horizontal, movimiento ida y vuelta, continuación de la dirección. Se vino abajo, siguió hacia la baja. Retroceso, falta el segundo impulso, ahí lo dio. Y sigue los movimientos en una nueva tendencia bajista, recuperación de posiciones, fuerte caída y empieza a tener movimiento ida y vuelta, recuperación y se inicia un nuevo movimiento en dirección alcista. Vamos a seguir observando un poco más cómo se fue desarrollando este euro dólar en gráficos de 4 horas. Ya estamos entrando en el mes de noviembre del año del 2020 y seguimos observando, ¿sí? Fíjense, en gráficos mayores, un movimiento que podría tratarse de este triángulo, una suerte de triángulo horizontal, ¿sí? Venía de un movimiento previo. Vamos a ver qué nos regala. Mantiene la lateralidad, está quebrando el margen superior y acá sí, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando. Fíjense, choca, empieza a formar mínimos ascendentes, estaría quebrando, deberíamos observar luego del pullback el desarrollo de un movimiento en dirección mayor bastante importante y fuerte. ¿Por qué? Porque este triángulo debería tener una altura similar al movimiento previo en caso de tratarse lógicamente de este patrón de continuación. Lo proyectamos al quiebre y vamos a ver qué nos regala. Ahí va. Rompió resistencias y pareciera que acá está. Ahí logró su objetivo. Tenemos el triángulo ascendente, varios intentos fallidos a una zona horizontal, mínimos ascendentes, quiebre, pullback, desarrollo del movimiento tendencial. Preguntas, dudas en esto que podemos estar horas y horas viendo y observando el movimiento, algo que les recomiendo siempre, algo que lo deberían tomar como una conducta, ver los comportamientos pasados para tratar de tomar decisiones hacia el futuro. Acá Daniel me pregunta, mientras hace un ratito Martín me consultaba dónde pueden observar y lógicamente ver este webinario de nuevamente. Bueno, les recuerdo que los estamos grabando, así que lo van a poder ver en YouTube, en nuestro canal que es MoleFX, creador de traders. Acá Mario Ricardo me consulta por qué no trazo más cercano el triángulo. Ay, Dios mío, qué difícil es tomar decisiones. Si te referías recién a este triángulo más cercano, no entiendo cómo. ¿Sí? Claramente estamos observando un movimiento, ¿sí? Donde el movimiento venía previo alcista, golpea con una zona de máximos que detiene el movimiento y empiezan a aparecer mínimos ascendentes, quiebra y me regala lógicamente este movimiento. No sé si respondí recién la pregunta. Aquí María Cano me dice, buenas noches, una colombiana, bienvenida, no sé si será de Cali, de Medellín, de la costa. Cuando una operación va utilizando el método de los triángulos, ¿se podría pensar en forma de una divergencia? Sí, existen las divergencias, están. Las divergencias suelen utilizarse más con indicadores, más que con patrones chartistas. Los movimientos en contra, lógicamente, son bien explicados por la teoría de Dow, y estos movimientos en contra implican que son imposibilidad de continuar con la tendencia vigente. Lógicamente, la psicología de masas lo avala. Intentos fallidos de continuación nos terminan mostrando un movimiento en sentido contrario. Así que espero y en breve poder compartir con ustedes un seminario también de simulación, pero en ese caso lo haremos con patrones de cambio de tendencia. Por lo pronto me voy despidiendo, agradeciendo a todos los presentes que hayan estado hasta este momento, se ha sumado mayor cantidad de gente en los últimos minutos. Les comparto cualquier duda o inquietud que nos quieran acercar. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.molefx.com, como también a nuestro correo info@molefx.com. Nos pueden seguir en YouTube, nos pueden contactar por Skype y también en el resto de las redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, MoleFX. Desde ya,
Un gusto, espero se hayan llevado alguna herramienta, algún concepto, algo nuevo que mejore y haga más eficiente su trading. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.